Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de Affinity Designer y hoy vamos a comenzar con nuestras herramientas de Persona Pixel. Entonces, comencemos. Y continuamos con nuestra herramienta de pincel de difuminar. Para usar esta herramienta tenemos que tener algún trazo. Vamos a poner varios colores. Y seleccionamos nuestro pincel de difuminar. Esta herramienta permite arrastrar el color por una imagen, simulando el efecto de arrastrar un pincel o un dedo por pintura húmeda. Se puede usar para fusionar colores y crear efectos de pincel interesantes. Entonces vamos a comenzar por los parámetros. Tenemos anchura, que es el tamaño del pincel. Recuerden que podemos o arrastrar o seleccionar directamente algún número en específico de píxeles. El flujo, igual que en los anteriores, es la rapidez con la que se aplica el efecto. Y aquí tenemos un nuevo parámetro que es fuerza, que define el alcance del difuminado. Vamos a dejarle el flujo al 100% y la fuerza vamos a probarla con un 50%. Ahora vamos a probarla con un 100%. Listo, vamos a dejarlo a la mitad. Se ve como más natural el difuminado. En más tenemos los parámetros de nuestro pincel. También tenemos aplicar presión, igual que en los anteriores, no presionar tanto y el difuminado va a ser más suave. Vamos a quitárselo. Seguimos con los otros parámetros y tenemos el de simetría, que igual que en los anteriores, lo habilitamos. Aquí podemos poner varios, podemos moverlo o bloquear. Igual que en los anteriores, se realiza la simetría. Vamos a deshabilitar. Y aquí terminaríamos con esta herramienta que nos permite difuminar o combinar dos colores. Vamos a eliminar y crear una nueva capa. Para continuar con nuestra herramienta de relleno de fluido. Esta nos permite rellenar áreas de la página, alguna selección o objeto con un solo toque. Funciona reemplazando el color de los píxeles de la capa actual con el actual color de relleno que hemos establecido en nuestro estudio de color. Los píxeles afectados se determinan en función de los siguientes. Primero, el color del píxel debajo de la herramienta cuando tocamos la página. En este caso, como no hay nada en nuestra capa, vamos a seleccionar este fucsia. Si yo selecciono, me va a pintar toda la capa del tono seleccionado. Pero podemos tener algo ya en esta capa. Ahora vamos a cambiarlo al fucsia. Y si yo selecciono alguno de estos trazos con nuestra herramienta de relleno de fluido, solamente el trazo va a cambiar a ese tono. Entonces vamos a ver los parámetros de esta herramienta. Tenemos modo, que podemos elegir entre relleno o borrar. Vamos a seleccionar borrar y seleccionamos algún trazo. Vamos a volver a relleno. La siguiente opción es origen. El origen determina desde qué capa se muestran los píxeles. Podemos seleccionar entre la capa actual e inferior
o solamente las capas inferiores. Vamos a seleccionar capa actual e inferior. Entonces si yo selecciono esta hoja, me la va a pintar de igual manera que en la capa actual. La siguiente opción es tolerancia. Establece el rango de píxeles afectados cuando se toca un píxel. Para parámetros de tolerancia más bajo, los píxeles deben tener un valor muy cercano al del píxel que se ha tocado. Vamos a aumentarle la tolerancia a un 100%. Si toco este azul, como la tolerancia es tan alta y como la imagen es como toda azul, entonces me va a pintar todo. Vamos a bajarle la tolerancia a un 50%. Volvemos a tocar este azul oscuro y ya los colores más diferentes me los va a omitir. Vamos a bajar más la tolerancia y volvemos a seleccionar el azul oscuro. Y ya solo me toma unas partes. El siguiente es contiguo. Si está habilitado, el fluido solo se aplicará a los píxeles afectados que estén en la misma área de la imagen. Si está deshabilitado, el fluido se aplicará a todos los píxeles que coincidan con el parámetro de tolerancia sin tener en cuenta dónde estén situados en la imagen. Entonces vamos a deseleccionarlo y vamos a hacer el mismo con el azul oscuro. Y como vieron ahorita solo me tomó una parte. Vamos a seleccionarlo nuevamente. Y como ven, ahora sí me tomó la parte de acá. La parte no me la había tomado ahorita porque tenía seleccionado el de contiguo. El siguiente es modo de fusión. Y este nos permite modificar cómo interactúan los píxeles aplicados con los píxeles existentes en la capa. Vamos a elegir un modo de fusión, por ejemplo, dividir. Y si yo selecciono nuevamente este rojo, me va a colocar este nuevo color. Vamos a usar negación y aquí ya me colocó un azul. Aquí ya es como un verde y podemos jugar con el modo de fusión. Y aquí terminaríamos con esta herramienta. Vamos a eliminar esta capa y vamos a crear una nueva. Para continuar con nuestra herramienta de pincel de selección inteligente. Este nos permite seleccionar una región de la imagen pintada. Funciona de un modo similar a los demás pinceles de Affinity Designer. Simplemente arrastramos por la imagen para añadir o eliminar regiones de selección. La selección aumentará o se reducirá dependiendo de los parámetros de pincel. Vamos a comenzar con los parámetros. Tenemos modo, que establece la forma en la que se desarrolla la selección conforme pinta. Tenemos añadir. El trazo de pincel añade áreas a la selección actual. Si no existe una selección, se creará una nueva. Vamos a seleccionar. Y cada vez que yo seleccione, va añadiendo a la selección anterior. Si seleccionamos sustraer, el trazo del pincel elimina áreas de la selección actual. El siguiente parámetro es la anchura, que es el tamaño del pincel. Podemos arrastrar aquí y mirar qué anchura queremos. O podemos seleccionar y poner algún valor en específico. El siguiente es ajustar a los bordes. La selección se extiende hasta los bordes del contenido bajo el trazo del pincel. Si lo deseleccionamos, vamos a poner aquí añadir, ya no me va a seleccionar como tal
el trazo que tengo en las capas inferiores. Si lo tengo habilitado, ya me va a tomar esa selección. El siguiente es todas las capas. Si la opción está desactivada, la selección solo se aplica a la capa actual. Cuando está seleccionada, la selección se aplica a todas las capas de la imagen. Vamos a deseleccionar. Ya no me va a tener en cuenta las capas inferiores. Si las selecciono, ya voy a tener presente las capas inferiores. La siguiente opción es bordes suaves. Cuando los seleccionamos, los bordes se suavizan en la selección. Y el siguiente es perfeccionar. Cuando lo seleccionamos, nos va a llevar a la herramienta de perfeccionar, que es el que tenemos acá. Voy a seleccionarlo y como ven me llevo acá, pero este lo vamos a ver más adelante. Vamos a decirle cancelar. A continuación tengo estas opciones, pero para ver estas opciones vamos a ir aquí afuera de nuestro proyecto. Vamos a ir a configuraciones. En la parte de interfaz vamos a activar las teclas modificadoras en pantalla, que es esta opción. Cuando la tenemos activa, lo que hace es que va a habilitar algunos botones adicionales. En este caso se me van a habilitar estas dos opciones. Tenemos sustraer. Cuando está pulsado, cambia el modo de selección, añadir a sustraer. Entonces acá estoy añadiendo y selecciono y sustraigo. Tengo que mantener oprimido con el dedo. Y el de conmutar ajuste, cuando lo tenemos pulsado, alterna el ajuste de selección a los bordes. Es decir, que si no tengo este de ajustar a los bordes, pero tengo acá seleccionado este, me va a tomar los bordes. Si no lo tengo seleccionado, ya no me toma los bordes. Listo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a quitar todo esto que seleccionamos y vamos a hacer una selección acá con bordes suaves, y a esa selección vamos a pintar de ese rojo. Volvemos aquí a la selección, vamos a quitar. Vamos a hacer otra selección, pero sin tener habilitado el borde suaves. Y ahora vamos a colorearlo igualmente. Vemos acá y vamos a quitar la selección. Ahora vamos a acercarlo y vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos el de arriba, los bordes suaves, y como ven el borde sí se ve difuminado. En cambio el de abajo, donde no teníamos habilitado el de bordes suaves, y como ven todo el borde se ve nítido, no se ve suavizado. ¿Listo? Esa es la diferencia de esa opción. Y aquí terminaríamos con la herramienta de selección inteligente. Vamos a eliminar y vamos a crear uno nuevo. Continuamos con la herramienta de selección de marcos. Tenemos marco rectangular, marco elíptico, marco de filas, marco de columna. Y este nos proporciona varias maneras de aplicar la selección. Todos los marcos se aplican simplemente seleccionando la forma deseada y después arrastrándola por la imagen. También tenemos disponible una herramienta de selección a mano alzada
para definir el área de selección como línea de lápiz dibujada, borde de línea recta poligonal o nodos magnéticos ajustados. Entonces, los parámetros para estas herramientas varían de una a otra. Vamos a comenzar con marcos. En todas tenemos el modo. Tenemos nuevo. Cancela todas las selecciones actuales y crea una selección nueva. Añadir. Añade áreas a la selección actual. Sustraer, elimina áreas de la selección actual. Y forma intersección. Se crea un área de selección a partir de la superposición entre el área de selección recién añadida y la selección actual. Forma intersección. La siguiente opción es calar. Reduce la nitidez de los bordes de selección seleccionando píxeles de borde de forma parcial. En este caso es 0. Ahora vamos a aumentarlo. ¿Sí ven cómo me lo redujo? Vamos a ponerle un poquito de calar. Y como ven, estoy en marco rectángulo, pero como le pusimos calar, lo que hace es como intentar redondear. Por ejemplo, si hago uno bien grande, un rectángulo, me va a redondear las puntas. El siguiente es anti-alias. Si esta opción está desactivada, los píxeles en el borde de la selección son opacos. Cuando está seleccionado, los bordes de selección se suavizan aplicando una transparencia a los píxeles de borde. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar anti-alias. Entonces vamos a crear uno acá pequeñito. Sin la selección de anti-alias. Vamos a pintar. Volvemos acá. Recuerden que como tenemos calar con un porcentaje, pasa eso. Vamos a bajar el calar a 0. Creamos otro y pintamos. Listo, volvemos acá. Ahora vamos a hacer uno habilitando anti-alias. Pintamos. Y ahora anti-alias y un poco de calar. Pintamos. Y pues esta sería como la diferencia entre las diferentes opciones que tenemos acá. Perfeccionar pues accede a los parámetros avanzados que los veremos más adelante. Vamos a eliminar y vamos a crear otra capa de píxeles. Vamos a irnos a otro marco elíptico. Aquí se me habilita otra opción que es desde el centro. Cuando está seleccionado el círculo, como ven, se crea desde el centro, desde donde yo seleccioné. Si lo tengo deshabilitado, ya no es desde el centro, sino como desde una esquina. Y el resto de opciones son iguales al rectángulo. Seguimos con el de fila y aquí se me habilita una opción que es altura y establece la altura de la herramienta del marco de fila. Yo selecciono, vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo más, ya es todo esto. Y esa sería como la diferencia entre los demás. El siguiente, que es marco de columna, ya lo que tenemos es la anchura de la herramienta de la columna, igual que en el anterior, sino que es la anchura. Y las siguientes opciones, recuerden que tienen que habilitarlas en configuraciones. Si no lo tienen habilitado, no les va a aparecer, que son estas. Tenemos restricción, que restringe la creación de selección a una relación de aspecto. Por ejemplo, con nuestro marco rectangular, si yo tengo acá seleccionado, va a ser como proporcional. Si lo tengo deseleccionado, puedo variar. Añadir,
añade a la selección. En este caso lo tenemos seleccionado nuevo, es decir que cuando creo una nueva selección se me va a borrar el anterior. Pero si yo tengo acá seleccionado, recuerde que tengo que tenerlo seleccionado, puedo añadir y también sustraer. Y cuando selecciono mover, puedo mover la selección. Igual lo puedo hacer sin tenerlo seleccionado, simplemente seleccionamos la selección y movemos. Ahora vamos a ver nuestras opciones de selección a mano alzada. Vamos a ver los tipos. Mano alzada, yo puedo realizar. Aquí tenía sustraer, vamos a ponerlo en 9. Puedo crear mi selección. Tenemos polígono, que crea una selección basada en líneas rectas conectadas con un único toque que define cada cambio de dirección. Puedo seleccionar y todas las líneas van a ser rectas. También tenemos magnético. Crea una selección creando nodos automáticos que se ajusten a distintos bordes mientras sigue el movimiento del cursor. Por ejemplo, aquí esta hoja, si yo selecciono, él va tomando los nodos de acuerdo a los bordes que estoy seleccionando. Y ya el resto son las mismas opciones que ya vimos. Listo chicos, hasta aquí terminamos el día de hoy. En el siguiente video vamos a continuar mirando las herramientas. Y no siendo más, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!